Dios les bendiga, mis hermanos. Pues acabo de tener un diálogo diagonal, entrevista con la familia de la sierva de Dios, Elena Calero, de la cual ya tengo una entrevista con su hermana y un poquito al final entró su padre, pero bueno, ahora nos acompaña tanto su papá como su mamá y también un poquito al inicio estuvo Belén de nuevo, su hermana. La entrevista duró casi 2 horas, por lo tanto creo que va a ser más conveniente partirla en dos partes y así sea más accesible. Si hubiera sido un en vivo, pues lo dejaba así como quedara. Pero no, dado que fue pregrabado, tengo la oportunidad de poderles presentar esta entrevista en dos partes y bueno, queda al pendiente una tercera entrevista en donde nos meteremos más ya a fondo a lo que dejó escrito Elena. Espero que sea de mucha bendición, como fue la primera entrevista, y pues aquí se las dejo. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Pues en esta ocasión tengo nuevamente, y digo nuevamente porque ya existe una primera entrevista que voy a dejar en la descripción o fijado en alguno de los comentarios. La entrevista que tuve primero en una primera instancia con la hermana de un... La verdad que ya no sé ni qué decir, ¿va? Porque YouTube en el título me lo bloqueó porque puse hermana de un alma víctima, una cosa así. Entonces YouTube creía que era una cuestión de víctima de algún delito, de un crimen y todo esto. Entonces tuve que hablar con YouTube y todo esto. Entonces ya no sé si hablar de alma víctima, alma reparadora o hablarle a YouTube para explicarle que esto es un sentido teológico, ¿no? Entonces, pero bueno, esa entrevista se las voy a dejar en la descripción y ya la pueden ver si en dado caso no la han visto para que tengan un mejor contexto de esta nueva entrevista que hoy, bueno, en aquella ocasión todavía, hablando con Belén, se unió al final de la conversación también su papá, pero hoy tengo el privilegio de tenerlos a los tres, es decir, a Belén, a su papá y a su mamá. Es decir, entonces quiero darle la bienvenida a la familia Calero Bamonde. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios, bien. Muchísimas gracias por tomarse el tiempecito para poder hablar y profundizar sobre estos frutos que Dios dio a través de Elena. Entonces, me gustaría, dado que Belén en esta ocasión nos va a acompañar solamente por un poquito de tiempo, quisiera bueno, antes de hacer la pregunta, yo siempre generalmente comienzo con una oración y cuando tengo invitados les sugiero si ellos quieren hacer la del inicio, la del final, les voy a elegir. Como quieras. Al principio, venga. ¿Quieren hacerlo al principio? Ok. Yo. Ok. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta nueva ocasión de encuentro, esta nueva conversación que tenemos aquí en tan lejanos lugares. Que esto sea para mayor gloria tuya, que sea para el bien de las almas y que el testimonio de Elena, pues a través de lo que nosotros digamos o dejemos de decir, no, lo que digamos, pues haga mucho bien, ayude a las personas y bueno, pues que Señor, que te damos gracias por el testimonio de Elena y que nosotros seamos instrumentos solamente para hacerla también conocer y que pues interceda en esta nueva conversación que tenemos en esta entrevista con Cristian Huerta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era En el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo, ven por María. Bien, pues entonces quiero comenzar a aprovechar el tiempecito que tienes de estar con nosotros, Belén. Básicamente dejarte la tarea de hacer una síntesis de quién fue tu hermana, dado que ya tuvimos una primera entrevista donde entramos un poquito más en cuestiones biográficas y todo esto. Ahorita vamos a enfocar mucho también en los aportes que nos puedan dar tus papás, pero para aquellos que no han visto esa primera entrevista, danos una síntesis de tu hermana. Vale. Bueno, pues Elena, ¿cómo podríamos describirla? Pues una joven de fe,
que, bueno, pues ella vivía su fe en una parroquia. Vivimos en Madrid, en Alcalá de Henares, en España. Tenía sus estudios universitarios, su novio, y con 23 años se le descubre una enfermedad, una leucemia crónica, que, bueno, pues con buenas noticias de los médicos, esa enfermedad es crónica, es decir, que podía hacer vida normal el resto de su vida con una medicación, ¿no? Entonces, ese año en el que ella tiene la enfermedad, digamos que se dedica principalmente a ayudar en la labor de la pastoral juvenil de la parroquia, al servicio de las necesidades de los sacerdotes y de la parroquia. Y bueno, pues de forma resumida, la enfermedad en un principio parecía que iba bien, pero al cabo de ese año empieza a haber recaídas más frecuentes y tras unas pruebas se observa que la enfermedad ha avanzado, va a ser una leucemia aguda, como las que al final todos hemos escuchado, y con un pronóstico bastante malo. Es decir, que tenía un nivel de las células cancerígenas muy elevado. Entonces, bueno, en ese momento ya la única respuesta es quimioterapia y trasplante, ¿no?, de médula. Entonces, a pesar de eso, el pronóstico seguía siendo muy malo. O sea, se veía que las posibilidades de que el trasplante funcionase iban a ser bastante remotas y que pintaba muy mal, ¿no? Entonces nosotros nos encomendamos a un obispo que falleció hace ya unos cuantos años para ver si se ocurría un milagro en ella, ¿no? Entonces, esto ya se sitúa en octubre de 2014. Se descubre la enfermedad en 2013 y en 2014, en octubre, pues estamos en esta situación, ¿no? Entonces, después de estar rezando al Señor para que se produciese un milagro y bueno, y de que se produciese el trasplante, efectivamente se acaba produciendo un rechazo y ya pues un 20 de noviembre de 2014 ella fallece en un jueves, que es un jueves sacerdotal, ¿no?, a las 7:15 de la tarde, que como decimos nosotros no es casualidad porque es cuando está expuesto el Santísimo en la parroquia en la que ella pertenecía y a la que tantas veces acudía. Entonces no es casualidad, ¿no? ¿Y por qué es importante la vida de Elena? Porque todo este desarrollo, toda esta pequeña síntesis que acabo de realizar de la enfermedad, ella la vive con una serenidad, lo vive con una entrega absoluta, abrazando la cruz que el Señor en ese momento le da. Y bueno, pues una vez que ella fallece, nosotros descubrimos por su libro espiritual, en que iba recogiendo frases, iba recogiendo pues las distintas meditaciones que pudiese tener, que ofrece su vida, lo deja así escrito, por los sacerdotes, especialmente por los sacerdotes y el aumento de vocaciones. Entonces, claro, después de todo eso descubrimos, ¿no?, que Elena había ofrecido su enfermedad, que se había ofrecido en la cruz también, ¿no?, y en este caso por esta intención tan especial. Siendo un alma víctima, como se comenta en la otra entrevista que tuvimos y que, como ha dicho Cristian, está por ahí puesto, y cobrando ya sentido de todo lo que es la enfermedad de Elena, porque en ese momento nosotros veíamos, digamos, la parte exterior, veíamos pues lo que se ve por fuera, ¿no? Y sí que es verdad que ella, como vio la enfermedad, es que no había ninguna queja, no había ningún reproche a Dios. Y al contrario, con un ánimo y una confianza en el Señor que no se ven en cualquier sitio, ¿no? Una forma extraordinaria de vivir la enfermedad. Pero ahora ya entendiendo más tarde que todo eso había un trasfondo que no veíamos, que era una vida ofrecida, en este caso,
por esta intención tan especial a la que ella pues tenía mucho cariño a los sacerdotes, en definitiva a la Eucaristía, y se daba cuenta de que sin sacerdotes no hay Eucaristía, que para ella es imprescindible en lo que es también el testimonio de Elena, ¿no? Cómo cuidaba la oración con el Señor, su vida espiritual. Entonces creo que más o menos lo he sintetizado. No, muy bien, muy bien. Nuevamente una pregunta también aprovechando el tiempecito que vas a estar. Como voy a dar un enfoque más en el aspecto de cómo lo vivieron también tus papás en el entorno de la familia y todo eso. Tú como hija podrías resaltar precisamente desde la visión de cómo lo experimentaron tus papás. Digo, hasta el día de hoy eres soltera, ¿va? Sí. Sí, sí. Sí, ok. Un día te casas y tú dices, en mi matrimonio quisiera replicar de alguna manera esto que vi en mis padres y muy en especial por lo que pasó a Elena. ¿Qué podrías resaltar de tus papás? ¿Qué podría resaltar de mis padres? Una buena pregunta. Es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, yo les admiro tanto cómo han llevado la enfermedad a cómo la han llevado más tarde, especialmente más tarde, ¿no? Porque yo la enfermedad no era tan consciente, claro, ahora soy más mayor, en ese momento tenía 16 años y bueno, pues era un poco adolescente, o sea, era adolescente y no era tan consciente. Ahora que ya han pasado unos 8 años, pues me da tiempo más a pensarlo, ¿no? Mis padres vivían un cuidado muy especial de Elena, ¿no? O sea, es la preocupación de los padres de por sí, pero más aún en este caso, en una hija que estaba enferma, que eso que supone, pues acompañarla a todas las revisiones médicas, acompañarla a todo el tiempo en el hospital cuando tenía que estar ingresada, ¿no? O sea, yo puedo decir que en eso Elena nunca estuvo desatendida, al contrario, ¿no? Nunca estuvo sola. Y en eso también hablo por mi abuela, que también estuvo intervenida en ello. Elena, cuando estaba en el hospital, ni una sola noche, yo no sé si alguna, cuando estuvo en la UCI, que ahí no podemos pasar, pero ni una sola noche estuvo sola, ¿no? O sea, mis padres se entregaron, o sea, seguían con sus obligaciones porque en ese momento mi padre trabajaba, o sea, mismo está jubilado, pero en ese momento trabajaba. Mi madre también tenía sus obligaciones en Cáritas y ellos, con todo ello, con las otras dos hijas que tenían, vivieron una entrega que especial también con Elena. O sea, es como todo que tenían más esto, ¿no? Y yo, bueno, ellos a lo mejor lo pueden decir más tarde, pero yo veía en ellos que esto les ha unido mucho más. O sea, no es casualidad tampoco de que justamente cuando Elena tiene la recaída ya en 2014, que ya justo se produce ese avance de la enfermedad, ellos cumplen su 25 aniversario de bodas. O sea, la celebración de ese aniversario se produce en el contexto, en el marco en que la enfermedad se agrava y no pudimos celebrarlo, o sea, no lo celebramos, no pudimos celebrarlo, ¿no? Entonces, la cosa es que yo lo que veo en ellos fue una entrega desmedida, o sea, con lo que tenía más esto, ¿no? Y de verdad puedo decir que Elena nunca estuvo, pero nunca desatendida. O sea, que yo me quedo con la palabra entrega. O sea, después de todo lo que he estado desarrollando la idea, la entrega, ¿no? Y tampoco sin quejas ni nada, estarían agotados y bueno, pues tendrían sus más y sus menos, pero luchando por intentar llevar todo lo que tenían, más luego esto, ¿no? Luego, después de la enfermedad, pues yo sí que veo que esto les ha acercado mucho más al Señor. Bueno, lo decimos, yo creo que por todos los que al final el entorno de Elena, el testimonio de ella nos ha, digamos, ayudado más a ser más conscientes también de esta vida, ¿no? Y de que somos para el Señor, en la vida y en la muerte, como dice San Pablo.
Entonces la cosa es que yo lo que veo es que ellos después también han tenido una unión muy fuerte. Siempre nos recuerdan cuando fueron los días del tanatorio, esa fortaleza, pero bueno, en general de la familia, pero en especial de mis padres, la fortaleza de vivir una situación tan dura, porque imagínate la situación del tanatorio, ¿no? Cuando llegan personas tras personas y muchos vienen pues destrozados. En ese momento nosotros al final estábamos un poco como consolando, acogiendo, y la gente siempre recuerda eso, recuerda como esa fortaleza, siempre lo dicen así, la fortaleza que teníamos. Entonces yo puedo decir que destaco la palabra fortaleza ya en la muerte, ¿no? Ujú. Bueno, ellos ya lo dirán seguramente, que a lo mejor estoy adelantando No, no. muchas cosas, pero No, perfecto. Lo que te decía también era, evidentemente eso es en el contexto de Elena, pero también, y hablas de lo que vistas también en ellos posterior al fallecimiento de Elena y todo esto, pero te ponía un poco el marco también en cuanto a tu propia sí, vida, que te decía de eso de soltera, porque pues tenía rato que no hablar, dije, capaz de que ya se me casó en este tiempo, no sé, no, pero, entonces, aquí la cuestión es, yendo un poquito para atrás para ampliar la pregunta, sí, sí, ¿qué valores alcanzas a ver que tu papá y tu mamá te dieron a ti y le dieron a Elena? Porque también muchas de la sensibilidad espiritual de Elena ciertamente puede ser una gracia muy particular que Dios ha dado y no nos cabe duda que tuvo una gracia muy particular ella. También lo que ella hizo para formarse en su fe, para seguir creciendo, pero es muy difícil creer que se hayan dado esos frutos si no se cocinó algo en familia, sí. en el matrimonio de tus papás. Por eso a lo que también un poquito me Sí, refiero. sí, sí, me estaba dando cuenta ahora que me he dejado toda esa parte. Bueno, pues, a ver, yo, ¿qué valores veo de mi familia? Bueno, pues, yo a mis padres siempre les he admirado por también el cuidado que tienen, o sea, hacia nosotras y en general hacia todos. Eh, Ellos en sus respectivas vidas han tenido que, bueno, vivir en unos contextos sociales en el que digo que mi padre por el trabajo y mi madre por Cáritas, pues intervenir, o sea, estar con mucha gente. Entonces, las buenas, o sea, que son buenas personas, eso en primer lugar, ¿no? O sea, Ujú. la sencillez que es una de las cosas que he vivido, ¿no? La sencillez, la austeridad. Mi madre es austera y siempre me lo ha inculcado, bueno, a nosotras, a las tres, la sencillez. O sea, es uno de los valores que yo, por ejemplo, destacaría de ellos, la sencillez. Y no sé cómo Déjame te explicar. interrumpo aquí para poder hacer Sí, sí. creo que es bien importante esto que estás diciendo, ¿eh? Porque ya después cuando uno lee lo que escribió Elena y todo esto, si hay algo que puede estorbar a la hora del sufrimiento, es estar cargado con muchas cosas, ya no solamente digo a nivel material, o sea, si no hay esa austeridad, diría un amigo sacerdote, que tiene un don muy especial para oración de liberación y todo eso, dice, la peor agonía es de aquel que cree que lo más grande que tiene lo tiene aquí en la tierra. Dice, porque no se va a querer ir. O sea, cuando se está tan agarrado aquí a las cuestiones de aquí, dice, es la peor agonía. ¿Por qué? Porque es un hombre que, como lo más valioso lo tiene aquí en la tierra, es espantoso soltarse, ¿va? Entonces, la sabiduría ya de empezar desde la cuestión de la austeridad, e inclusive poniendo la cuestión del matrimonio, que ahorita voy a tocar con tus papás también, y yo he tratado muchos casos ahorita de matrimonios en crisis y que nadie crea que solamente es lo que antes había, no sé, la mujer que sí era religiosa y el esposo borracho, etcétera. No, estamos hablando de crisis que está habiendo inclusive en matrimonios creyentes, inclusive acercados a la iglesia. Digo, el demonio está zarandeando bastante el matrimonio y la familia. Entonces, y una de las cuestiones que uno ve, dice, no se aprende a ceder. O sea, nos cuesta mucho el ego, el orgullo, y cuando uno mete la cuestión de la austeridad, es una educación a saber soltar, ¿verdad? A saber que hay cosas que ciertamente no sería lo mejor, pero por caridad
yo puedo ceder en esta cuestión, o sea, saber soltar, saber negociar, por decirlo en un sentido. Entonces, fíjate que quiero a subrayar esto que nos estás diciendo, porque sin lugar a dudas es uno de los mensajes que el Papa Francisco está dando desde su pontificado. Él arrancó con la primera conferencia con los periodistas, les dijo, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? O sea, desprendida, libre en este sentido, austera, lo cual no significa pauperista ni nada por el estilo, sino sencilla, austera. Simplemente por remarcar esto que nos estás diciendo, pero bueno, ¿qué más tú ves antes de que te nos vayas? Pues estaba pensando que otra cosa que a mí siempre me han enseñado y que yo lo admiro porque no se ve, es el ir contracorriente. O sea, yo desde pequeña, y esto ya lo pongo con más ejemplos para que se entienda más. Bien, tu papá es literal, ¿no? O sea, ¿Cómo? porque es marino usted, ¿no? Marino, sí. Soy marino. Él sí, contracorriente, literalmente. Pues ir contracorriente, porque aunque hemos estudiado en colegios católicos aquí en Alcalá, el ambiente que se vivía, y eso lo digo por las tres, porque así es, no siempre se ha vivido un ambiente muy católico. O sea, hay mucha competitividad, hay mucha falta de compañerismo entre los propios alumnos, y esto lo hemos vivido. Y la cosa es que, pues, yo muchas veces he sentido, oye, de llegar aquí a casa y decir a mi madre, mira, mamá, me ha pasado esto, tal, los chicos dicen esto, y mi madre, tú no hagas caso, o sea, tú, de verdad, esto es así, no hagas caso. Entonces, esto a mí personalmente me ha supuesto, pues, muchas veces, pues, ciertos disgustos, y más en momentos tan importantes como la adolescencia, que siempre uno busca la aceptación grupal, ¿no? El sentirse aceptado por su grupo de iguales. Y en eso mis padres siempre, mira, Belén, que no te engañen, que esto no es así, que esto es pasada, que no te dejes llevar por lo que digan los demás. O sea, yo toda mi vida he sentido que he ido contracorriente, y eso es porque mis padres han estado siempre ahí para dirigirme en lo correcto y en las cosas como son. No dejarse llevar por tonterías que muchas veces la gente cae, ya no solamente materiales, sino las propias dinámicas, ¿no? De, no sé, por ejemplo, los cumpleaños, que aquí en España se da mucha importancia cuando eres niño, de, es que si tú me invitas, yo te invito, tal, y si tú no invitas, ya no te invitan. O sea, unas relaciones muy superficiales, ¿no? Y mi madre siempre en eso, y mi padre también, pero bueno, mi madre porque hablo mucho con ella, con mi padre también, ¿vale? Pero es que entre mujeres también nos entendemos más. Claro, totalmente. Pues decir, mira, no caigas en eso, o sea, de verdad, contracorriente. O sea, no caigas en eso. Una última, porque ya va a ser la media hora y No pasa nada. que ibas. Ok, es un poco quizá redundante, ya has dicho algo, pero si yo te dijera, ¿qué actitudes o acciones o formas de ser tú ves en Elena a tu papá o tu mamá? Tú dices, esto de Elena es mi mamá, esto de Elena era mi papá. ¿Te alcanzas a ver algo? Sí, obviamente. Ya. A ver, vamos a ver. Yo de mi madre diría, ¿qué diría? Bueno, de los dos, eso, la sencillez, porque no son personas complicadas, no se complican, ni se complican la vida a sí mismos ni a los demás. Y así era Elena. Y así de Elena. Sí, Elena era muy sencilla, o sea, ella además decía las cosas como las pensaba, que eso también, la coherencia, yo también lo destaco de mis padres, fíjate, al final voy a sacar mejor así las cosas, las ideas, fíjate. La coherencia, porque Elena te decía las cosas como era, dice, mira, esto es así, y además lo pienso así, y ya está, tajante. Pero sí, con mucha delicadeza. Lo de la delicadeza lo siento, pero eso ya no. Es que los dos tienen mucho carácter, ahí no lo ves. Entonces, aunque son educados, sí, pero, o sea, en esta familia todos tenemos carácter.
pero la delicadeza primaba más en Elena que en todos nosotros. O Ok. sea, de decir las cosas directas, yo creo que sobre todo mi madre. Mi madre es muy, muy directa, entonces la seriedad por otra parte, pero la seriedad en el buen sentido, en el saber estar, en Tomar las cosas en serio. tomar las cosas en serio, también de los dos, diría yo. El humor de mi padre. El humor. Aquí Don Salvador parece muy serio, pero tiene su humor también, ¿eh? Y Ok. entonces, el humor de mi padre también. Eh, Es fundamental cuando se sufre, especialmente, ¿no? A veces. Yeah. sí. ¿No? Y en eso la alegría que tenía Elena, cómo vivía, no hacía muchos chistes de la enfermedad, pero desde luego que con alegría sí que vivía las situaciones. Y por supuesto la fortaleza, también yo lo destaco de ellos dos, porque cada uno tenemos nuestras circunstancias en la vida y también ellos han tenido situaciones difíciles y entonces eso también yo creo que lo ha vivido ella, de ver el ejemplo de sus padres, la fortaleza de cómo afrontar las situaciones, de decir, bueno, mira, esto hay que tirar para adelante, hay que seguir, no podemos pararnos. O sea que yo también diría eso, la fortaleza. Y luego, por supuesto, la fe, ¿no? Que eso se ha inculcado a todas desde pequeña y que, bueno, pues ella tomó esa fe que ellos les inculcó. Pero vamos, que también a ella nos ha metido a las pilas a todos en la fe. O sea, quiero decir que no desde el principio hemos sido aquí personas a tope la vida espiritual, ¿eh? Quiero decir que sí que hemos vivido, que cumplíamos pues, los preceptos, todo, pero el tener una vida más unida al Señor, eso también ha sido más tarde, vamos. Eso ya que ellos luego lo digan, pero ha sido mucho más tarde y luego en concreto cuando yo ya empecé a tener catequesis de comunión, que empezamos a meternos en una vida de parroquia, ¿vale? Porque antes no teníamos vida parroquial tan fuerte, o sea, eso fue más tarde. Entonces, bueno, pues eso es un poco a priori a mí lo que me viene, la sencillez, la coherencia, el ir contracorriente, la fortaleza y la fe. Perfecto. Entonces, ahora sí, brinco un poquito para con tus papás. De hecho, Me voy marchando ya, perdón, me voy marchando, ¿vale? Sí, no, listo, muchísimas gracias. Gracias, Belén. Os dejo aquí en buena compañía. Perfecto. Sí, sí. Adiós. Ok, que estés bien. Bueno, pues listo. Como ustedes están un poquito más de fondo, lo más altito que puedan hablar, perfecto. Perfecto. No, nos podemos acercar, ¿eh? Nos podemos Sí. acercar un poquito. Un momentito que vamos a hacer. Ya está, ya estamos un poquito más cerca. Yo creo que sí. Perfecto. Ok. Bueno, pasando con ustedes, precisamente en el librito sobre, porque no lo mencionamos, hay básicamente un proceso de beatificación de Elena. Actualmente, ahorita mismo, es sierva de Dios, ¿no? Sí, es Ya. sierva de Dios. Entonces, el siguiente paso sería venerable y después beata y ya la canonización. Entonces, en ese librito, quiero partir con la primera pregunta a partir de una cosa que ustedes mencionan y que ya lo mencionó Belén. Se dice, en el año 2014, nosotros celebramos los 25 años de casado. Sí. ¿Quién nos iba a decir que la celebración iba a ser una celebración de cruz? Que a partir de aquí, el compromiso que adquirimos el día de nuestra boda se hacía más patente, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida. Evidentemente esto puede tener un testimonio de cómo han vivido esto el uno para con el otro, pero yo quiero partir con lo que siempre se ha dicho. Todo mundo está preparado, entre comillas, a perder a un abuelo, a un papá, pero dice, de lo que uno nunca no está preparado es a perder un hijo, porque biológicamente, si van bien las cosas, se van primero los padres que los hijos. Entonces, por eso se habla de que el perder un hijo es un dolor que simplemente no puede explicarse. ¿Ustedes agregan esa pérdida física
porque la ganaron espiritualmente, pero física de Elena. Y en el contexto de su matrimonio, de estos votos matrimoniales que hicieron, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida. Pero no estamos hablando de la enfermedad de cada uno de ustedes, sino de su hija. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo es posible poder llegar a esa conclusión de que la muerte de Elena y bajo estas circunstancias termina fortaleciendo más su matrimonio en el caso de ustedes? Empiezas tú. Bueno, ¿Los dos o el que guste? Ya. sí, yo creo que eso es parte del hecho de la fe. Cuando se tiene fe y se pone a prueba esa fe, como es en el caso de la enfermedad y luego el posterior fallecimiento de nuestra hija, la respuesta que uno da puede dar muchas respuestas. La que nosotros dimos, por lo menos la que yo di, mi mujer también, fue asociar el hecho de la enfermedad de nuestra hija a la cruz. Ella lo interpretó en todo momento como que era una llamada a seguir a Jesucristo, a seguirle, aquellas frases del Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que quiera ser mi discípulo que coja su cruz y me siga, y nosotros modestamente, en ese momento, en esas circunstancias, yo por lo menos me hice rápidamente cargo con todo el dolor del mundo de que eso era una llamada a seguir a Cristo. Elena lo sufrió en la enfermedad, nosotros siguiendo a nuestra hija hasta donde pudimos, hasta el final de sus días. Eso es exactamente así, ni más ni menos. Es una respuesta desde el punto de vista de la fe. Podríamos haber respondido de otra manera, pues con desesperación, con desesperanza, con no sé, con titubeos, con el dolor, con rabia, con pérdida de, yo qué sé. Pero nosotros respondimos de esa manera, simplemente, nada más. La verdad que es sencillo. Que de hecho, yo creo que he llegado a la médula de esta situación, porque al final también en la decisión de casarse, si no es desde la fe, propiamente es muy difícil de entender, ¿no? Claro. Dos personas que por mucho que comulguen en ciertas cuestiones, pues es un campo abierto de decir, hoy él o ella puede ser de mi agrado por su forma de ser, pero a veces por enfermedad, por situaciones que van pasando, uno va también cambiando y volver a decir, te soy fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. O sea, esa renovación de esos votos va tomando diferentes matices con el pasar de años, ¿verdad? O sea, ahorita ya haciendo cálculos que tienen poco más de 30 años de casados. 33. 33. Vamos ya para el 33. 34. Ya. Ustedes, antes de casarse, ¿tenían como esta visión de la dimensión de lo que implican estos votos matrimoniales o fue con la marcha que también fueron entendiendo más esta cuestión? Yo creo que lo que teníamos muy claro era que nos casábamos ante Cristo. O sea, para nosotros, yo no tenía en aquel momento, digamos, el camino de mi conversión ha sido a lo largo de los años. Tenía lo que es las brasas que me quedaban de la adolescencia y de una infancia que para mí fue muy feliz. Es decir, mi primer recuerdo siempre ha sido una iglesia. Y aunque en mi familia no había una vivencia fuerte, siempre había una presencia de Cristo y de la Virgen, ¿no? Digo de la Virgen, ya sabe que en España somos muy marianos y la Virgen siempre la llamamos la Virgen. Nos viene de San Ildefonso de Toledo. Bueno, el caso es que cuando nosotros nos casamos llevábamos como 3 años de noviazgo. Sí. Yo me caso con 26 años y Salvador tenía 33 años. Y entonces lo que es que teníamos como muy claro que nos casamos para toda la vida. O sea, que esto no iba a ser un paso a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Él era distinto a mí, como la mayoría de los matrimonios, somos distintos. Había cierta, digamos, como decimos aquí en España, cierto feeling, o cierta, no
no sé, yo no voy a decir que estuviera muy enamorada como escucho en otras personas, había una atracción, ¿no? Y creo que cuando nos casamos empezamos otra etapa. Una cosa es el noviazgo y otra es el matrimonio. Sí es cierto que, por ejemplo, Salvador siempre, todos los años, todos los meses, me recordaba esta frase que hemos comentado, ¿no? Que estamos, o sea, los votos matrimoniales. Y yo también lo sentía así, porque además él lo pidió cuando cuando preparamos la celebración, yo quiero que se haga de esta forma. Entonces, hay una preparación ya justo en el momento en que nos casamos. No nos importaba cómo estaba la iglesia, no nos importaba las flores. Es más, como había 2 bodas antes, pues la persona que se casó decía, no os importa, la que se casó anteriormente, no os importa que yo ponga las flores. Pues yo decía, pues nada, no me gustaba porque había muchas flores, demasiadas flores, además era un altar muy barroco, con lo cual se distorsionaba mucho, pero sí hubo, digamos, un poco de cuidado en la celebración digamos, en nuestro matrimonio. Y que nos casábamos, yo creo, por lo menos él y yo, no lo hemos hablado, pero yo creo que nos casábamos con la idea de estar juntos toda la vida. Y siempre ha habido en nuestro matrimonio, como en todos los matrimonios, roces, discusiones, pero creo que al final lo que ha vencido es el amor. Pero ese amor no sale de nosotros, ese amor se va, digamos, creciendo, lo contrario de lo que se dice hoy en día, ¿no? El amor se va desgastando, ¿no? Se va creciendo porque tenemos que poner de nuestra parte, tanto uno como otro. Pero hay que saber cuál es la visión. O sea, no creamos una familia para ver qué es lo que nos va a suceder o qué va a pasar o qué bonito es esto. No, es que no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. A nosotros el futuro nos deparó la muerte de una hija. Y eso, en vez de separarnos, que podíamos cada uno haber tenido una reacción, y ahí sí que está la mano de Dios, o sea, pero porque Dios está presente en nuestra vida y en nuestro matrimonio, no es un ser que está aparte de nosotros. Vivimos porque tenemos la presencia, o sea, Cristo es nuestro maestro, Cristo nos dice día a día cómo tenemos que ir viviendo, o sea, qué tenemos que hacer para salvarnos. Yo me voy a salvar a través de Él o me voy a condenar a través de Él. O sea, y lo mismo va a pasar, al contrario. Entonces, supongo que es eso, ver la visión del matrimonio como es digamos, donde nos vamos en verdad nos santificamos en ello o no nos santificamos, pero somos nosotros las que damos la respuesta. Pero porque nosotros también hemos dado una respuesta anterior y seguimos en ella. O sea, que sí, que muchas veces el maligno, el enemigo, va a decirnos cosas, pero no podemos dialogar con él. En cuanto viene un mal pensamiento, hay que intentar pararlo y que te haga pensar y decir qué está ocurriendo, ¿no? Y pues, no sé, yo lo veo como una lucha. Eso sí que es una lucha que tenemos a través del matrimonio, tenemos una lucha y pues lo vemos así. El hecho de que falleciera nuestra hija, pues nos volcamos cuando tuvo la enfermedad Elena, nos volcamos en su enfermedad, tanto él como yo, o sea, teníamos que acompañarla. ¿Qué quiero decir con esto? Es que un hijo es como una parte tuya, aunque no es tuyo, porque es de Dios. Dios te pone a ti para que tú ayudes a tu hijo a seguir adelante y digamos que somos los mediadores de Dios, pero es una parte tuya, o sea, te duele, y cuando tu hija se muere, una parte de ti se va con ella, y ahora con este cuerpo roto, dolorido, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? La respuesta es, tengo que seguir día a día, que es lo que Dios cada día me va diciendo. Así es como lo vemos. Claro, no, y mi punto también es esta cuestión de, digo, esto evidentemente el hubiera no existe, ¿verdad? Pero qué tan difícil habría sido pasar por esto que pasó Elena solo. O sea, es decir,
la gracia del matrimonio y del acompañarse en esta situación que verdaderamente da como un extra, ¿va? O sea, el sentir de que este calvario que se estaba pasando con su hija se vive en comunión, ¿va? Del uno con el otro. Sí, 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 Bien. totalmente, totalmente. Eh, O sea, Quisiera... No, dime. no, no es algo que uno se lo esté, que en el momento, desde luego, no se lo está ni siquiera cuestionando. O sea, Claro, no, totalmente. respecto a la enfermedad, es como que es lo que tenemos que hacer y tenemos que estar al lado de ella. Es una situación más complicada porque este tipo de enfermedad, sobre todo cuando empieza con la quimio y demás, no podía tener prácticamente visitas. Entonces, yo, francamente, yo lo he pasado un poco mal porque a veces los doctores venían y decían, es que no puede tener visitas, es que no puede venir nadie. Entonces, es algo parecido a lo que hemos visto ahora en la pandemia. Es decir, es que me veo sola. Gracias a Dios nos dejaban estar uno de nosotros con ella, ¿no? Sobre todo ya cuando le hicieron el trasplante, que ahí pues fue todavía más duro, si cabe. Y el poder estar con ella, pues era compartir su enfermedad, porque no era, no, o sea, la vivíamos un poco, en la medida que nosotros podíamos, claro, pero era compartir su enfermedad y sobre todo que no estuviera sola. Ella nos lo pidió en un momento, no sé si dentro de, porque ella tenía una encefalitis, entonces no sabíamos exactamente si lo que decía le salía, no le salía, o sea, era real lo que decía o era su cabeza, que entonces hubo una vez que dijo que no me dejéis sola. Y pues, evidentemente le dije, no te preocupes, hija mía, que tú no vas a estar sola. Y estuvimos con ella hasta el último momento. Nos tuvimos que turnar porque estábamos agotados y bueno, pero que yo creo que es que no llegamos ni siquiera a dialogar de ello, o sea, es Claro. Hoy me quedo tú o tú ve para acá, o sea, había una sincronización más o menos, pero como que estábamos en lo que estábamos, que era nuestra hija, que era lo importante para nosotros en ese momento. No, claro, ahora es a la distancia que uno dice los frutos que dejó Elena también en el seno familiar, ¿va? Lo está dejando a nivel de la iglesia como tal, porque fue lo que Dios hizo con ella, tiene unos frutos más allá del hogar, ¿va? Como tal. Pero digo, sí son conscientes, por lo que veo en el librito sobre Elena, de que son conscientes que Dios ha derramado ciertas gracias en su hogar, en su familia, en su matrimonio, a partir de lo que vivió Elena, ¿no? Sí, yo creo que Dios todavía es demasiado bueno con nosotros. Yeah. Que Dios tan bueno, dice una canción, ¿no? Pues es cierto. Hay un camino de conversión y seguimos en ese camino de conversión. Wow. Evidentemente, el hecho de que Elena se nos haya ido, pues a lo mejor nos ha dado una fuerza espiritual con la que no contábamos. Bueno, que nadie se lo piensa, ¿no? Y una visión a lo mejor que otras personas no pueden tener. O sea, el sufrimiento para nosotros no nos deja sin respuesta. O sea, es sufrimiento de cualquier otra persona, ¿no? En matrimonios, en chicos, en niños. O sea, quizás nosotros lo vivamos más o lo sintamos más y no nos pase tan desapercibido como a otras personas, ¿no? Totalmente. Y entonces, y espiritualmente, pues claro, es que nosotros a través de Elena yo creo que estamos recibiendo... Sí, cuando se ha vivido el sufrimiento de los propios, creo que habrá alguna excepción, ¿verdad? Pero generalmente uno puede tener esa empatía mucho más despierta, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, total, sí, sí, totalmente, mucho ya más con despierto. los sufrimientos ajenos.